Muy buenos días a todos. Es un honor para mí ser parte de este curso internacional de traumatología y kinesiología de deporte. Además, es un inmenso placer compartir este espacio y esta temática con tan prestigiosos profesionales. Por suerte a muchos los conozco de manera personal y han sido partícipe de manera activa en mi formación académica. Así que enormemente agradecido por la oportunidad y por hacerme parte de este gran evento. Espero estar a la altura. Sin más, me presento, mi nombre es Marcos Morales, soy kinesiólogo y fisioterapeuta egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, me dedico a la rehabilitación deportiva, actualmente presto mis servicios en el Centro de Rehabilitación de Kinesiología y Fisioterapia de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y soy integrante del equipo de Medicina del Deporte de la misma institución. La charla del día de hoy va a estar enfocada o va a estar abocada a lo que se refiere a la planificación del proceso de rehabilitación y cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para el consenso, para que el deportista vuelva a la actividad que practica habitualmente después de una lesión en el tobillo. Sabemos que estas patologías que asientan en el tobillo del paciente y que recibimos de manera periódica en el consultorio, es una enorme problemática en lo referente a incidencia y recidiva en el ámbito deportivo. Considero personalmente que es sumamente necesario, más allá del tratamiento que elijamos realizar sobre el paciente, es importantísimo identificar cuáles son los posibles y los potenciales factores lesivos para el paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta su historia clínica, su historia de lesiones, teniendo en cuenta el contexto, qué tipo de deporte realiza, etc. Todo ello abordándolo desde un enfoque de, terapéutico, no solamente terapéutico, perdón, sino también preventivo, es decir, trabajarlo desde la prevención para evitar que el paciente vuelva a tener este tipo de lesiones. Adentrándonos a la temática, quería brindar o resaltar algunos datos, como por ejemplo este ensayo clínico aleatorizado que realizó la Universidad Complutense de Madrid en la Escuela de Fisioterapia, donde informa que el 60% de los pacientes que han sufrido un esguince en inversión desarrollarán una inestabilidad funcional. Que la inestabilidad funcional es la percepción del paciente de desequilibrio del tobillo por un déficit propioceptivo, que es la suma de factores, digamos, de déficit de propiocepción, debilidad muscular y aumento de la actitud ligamentaria, y un déficit, por supuesto, neuromuscular. Es decir, esta inestabilidad funcional a la cual hace referencia es la principal causa por la recidiva y la principal causa en la cual el paciente siente temor y miedo durante la práctica deportiva y o se siente inseguro y que termina generando una reagudización de la lesión o una nueva lesión que asiente sobre el tobillo. Este alto riesgo de incidencia es el principal problema y que convierte a esta patología en una gran problemática en el ámbito deportivo. A modo también de aportar estadística, este gráfico nos informa la frecuencia de lesiones en los miembros inferiores que fueron atendidos en el servicio de rehabilitación y fisioterapia de la Clínica Universitaria Reina Fabiola en un periodo de enero a diciembre de 2019, donde quería destacar que el 24% del total de pacientes que fueron atendidos de miembros inferiores, el 24% fueron por lesiones a nivel de tobillo y pie. También, teniendo en cuenta ello, de ese 24% de lesiones de tobillo y pie, podemos desglosar lo siguiente, que el 43%, el 18% y el 6% asientan sobre el tobillo también, en el cual hace referencia la mayor incidencia sobre los esguinces de tobillos de primer grado y le siguen el de segundo grado y posteriormente el de tercer grado. Y teniendo en cuenta
que en el ámbito deportivo o en el contexto deportivo la alta incidencia de lesiones a nivel de tobillo asientan habitualmente sobre lesiones o estructuras ligamentarias. Tengamos en cuenta que esto va a provocar una inestabilidad mecánica en la articulación, un déficit propioceptivo y una disminución del control neuromuscular. A partir de esto, de conocer estas problemáticas, vamos a plantearnos objetivos durante la planeación y la estructuración del tratamiento fisioquinésico. Una de las principales, que es debido, por supuesto, a diferentes presiones que podemos recibir ya de manera directa o indirecta, ya sea por parte del paciente, por parte del director técnico, del club, del equipo en sí, es acortar los tiempos de la recuperación del gesto deportivo y a la forma competitiva del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a buscar, de acuerdo al tipo de lesión que presente el paciente, disminuir el dolor, limitar las consecuencias de tal lesión y la posibilidad de que queden secuelas y que no le permita volver a recuperar la intensidad y la performance que tenía previa a la lesión, generar una reincorporación temprana del gesto deportivo dentro del proceso de recuperación, conservar las capacidades de adaptación fisiológica del sistema osteoarticular y lograr que la articulación sea funcional y biomecánicamente estable. Ahora bien, ¿qué factores vamos a tener en cuenta al momento de planificar la rehabilitación? Los factores intrínsecos, que van a ser los que son inmodificables, los que vienen con el paciente, como la edad, el peso, la altura, el estado de salud general, la historia de lesiones, la condición física, ¿sí? Que podemos hacer una evaluación de la fuerza y la flexibilidad propiamente del paciente, el análisis estático y dinámico, viendo cómo son las alineaciones articulares del paciente, la actitud postural que adopta el paciente, la laxitud ligamentaria, subjetiva y objetiva del paciente, los acortamientos musculares que podemos objetivar y las compensaciones que puede tener durante la ejecución de un movimiento que buscamos que sea siempre funcional. A nivel de factores extrínsecos, vamos a tener en consideración en dónde entrena este paciente, obviamente que va a depender también de la actividad que realice, la actividad deportiva, es decir, en qué ámbito, si entrena en la vía pública, porque hoy en día en muchos clubes que son semiprofesionales, también al no contar quizás con las instalaciones propias, lo que hace es llevar a los pacientes, a los deportistas a entrenar a espacios públicos, como plazas, como parques, etc. Entonces, saber en cuál es el contexto que entrena el paciente, conocer y poder recabar los diferentes tipos de datos respecto a cómo es su vida deportiva, tanto en el club o en su espacio o en su entorno deportivo como fuera de él, en lo que se refiere, por supuesto, también al contexto familiar, cuáles son sus hábitos, qué hace en el tiempo libre, cómo se nutre, cuántas son las horas de descanso que tiene, qué tipo de calzado usa de acuerdo al relieve, de acuerdo al tipo de pie, si le quedan cómodos o no le quedan cómodos, si son aptos justamente para la actividad que realiza, si es una actividad deportiva amateur, semiprofesional y profesional, es decir, que quizás realice algún otro tipo de actividad fuera del deporte, conocer el tipo de entrenamiento. Obviamente esto va a ser importante que tengamos contacto directo con el preparador físico, con el director técnico, con los diferentes tipos de agentes deportivos que formen parte del entorno del deportista, para verificar también qué tipo de motricidad específica necesita el deporte, que si es un deporte de contacto, qué gestos vamos a necesitar evaluar del paciente, de acuerdo también al puesto que ocupe dentro del equipo, si es que forma parte de un equipo o es un deporte individual, si necesita de
de una readaptación a lo que se refiere a saltos, sprints, frenados, disociaciones de cinturas, etc. Muy bien, habiendo recabado estos datos, estas informaciones, nos vamos a enfocar principalmente al abordaje fisioquinésico, donde vamos a hacer una evaluación general del paciente a través de la observación, ya sea estática y dinámica del mismo, de ver cómo se mueve en los diferentes planos, qué asimetrías y dismetrías existen en él. Tenemos la posibilidad de medir perímetros, de goniometrar los ángulos de las articulares y hacer comparaciones. Las compensaciones y gestos durante la carga, si hay algún tipo de alteración o podemos evidenciar algún tipo de alteración en las cadenas miofaciales. Todo ello nos va a servir para identificar, cuantificar y cualificar y objetivar funcionalmente al paciente. ¿Para qué? Para tener en cuenta y al momento de tomar decisiones de qué tipo de plan se adapta mejor a este paciente, es necesario planificar lo más acorde a las actividades que realiza habitualmente. Obviamente que hay factores como, por ejemplo, la expectativa del deportista y la ansiedad, es un factor que también va a influir directamente en la recuperación y en los tiempos que vamos a tener para que el paciente vuelva a estar óptimo para la práctica deportiva, como así también los factores intrínsecos y extrínsecos ya nombrados anteriormente, y por supuesto, y no menos importante, sino que totalmente indispensable, la interdisciplina. Poder y contar con la comunicación fluida con el médico deportivo, con el nutricionista, con el preparador físico, con el psicólogo deportivo, con el director técnico, como decía, el preparador físico y todos los auxiliares, con la familia misma. Es importante contar con todos estos aspectos para poder generar la adaptación de un programa de rehabilitación que sea lo más acorde posible al paciente. A partir de ello, vamos a ver si el paciente necesita, de acuerdo a como lo hayamos evaluado y que hayamos hecho el abordaje fisioquinésico y todas las evaluaciones correspondientes, si el paciente va a necesitar que realicemos analgesia y limitación de la lesión, si tiene afectada la movilidad articular y vamos a necesitar abocarnos al fortalecimiento muscular, cuánto ha perdido de la propiocepción, del equilibrio, y si para la marcha va a necesitar algún elemento ortésico o si va a necesitar algún tipo de elemento que le asista a la marcha normal para evitar cualquier tipo de patrón anormal de movimiento, y por supuesto siempre especificar el entrenamiento, darle especificidad de acuerdo a la actividad deportiva que realice. Actividades de coordinación y el gesto deportivo, siempre que van a estar abocados y enfocados a la recuperación específica del paciente. Ahora bien, ¿qué consideraciones vamos a tener en cuenta o qué consideraciones no debemos eludir al momento de la rehabilitación? Es valerse del uso de agentes físicos cuando así lo consideremos oportunos para el paciente en cualquier etapa de la recuperación y rehabilitación del paciente, ya sea para facilitar la cicatrización, para estimular la desinflamación, para disminuir el dolor. Siempre es bienvenido el uso de agentes físicos para ayudar al paciente principalmente en la primera etapa, donde hay inflamación, donde hay dolor, donde hay disminución de la movilidad y la pérdida consecuente de las habilidades y las limitaciones en lo que se refiere a la propiocepción y al control neuromotor. Después, enfocar la rehabilitación en la recuperación del movimiento siempre que sea funcional y de la fuerza para facilitar el desarrollo motor y el propioceptivo del pie y del tobillo. El plan terapéutico siempre debe estar constituido por ejercicios orientados al reentrenamiento de habilidades específicas del deporte que practica previo al retorno completo a la actividad. Es decir, no podemos dejar que el paciente vuelva
a su actividad deportiva competitiva sin haber tenido una preparación correcta de sus unidades motoras y de sus unidades funcionales correspondientes, que fueron, por supuesto, afectadas durante la lesión. La inclusión de un programa integral, adaptado, flexible, de entrenamiento es fundamental para el retorno confortable a la práctica deportiva, como así también disminuir la incidencia de relesiones y secuelas para el paciente. ¿Sí? Es importante que entendamos y que entienda también el paciente que, de ser necesario, el plan debe ser flexible y adaptado continuamente a las eventualidades que vayan surgiendo durante el proceso de recuperación, que existen y van a seguir existiendo. Por eso también creo que es sumamente importante plantearnos objetivos claros al momento de planificar la rehabilitación, que sean alcanzables, que sean claros para el paciente principalmente, evitar dar plazos que sean irreales, ¿sí? Para no generar confusiones ni tampoco ansiedades o expectativas falsas. Y por supuesto, evitar dejarnos llevar por esas presiones del contexto. Todo ello nos va a servir para tomar decisiones que sean acorde a las necesidades de cada paciente. Ahora bien, a fines prácticos, traté de establecer un protocolo de tratamiento para lesiones de tobillo. Va a estar abocado está abocado y pensado desde las lesiones más comunes, que son las lesiones ligamentarias, y que constan principalmente de cinco fases, el cual fue diseñado en base a protocolos estandarizados, no lineales, y que utilizamos actualmente en el Centro de Rehabilitación de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. La primera fase a la que hago referencia en este protocolo, que va a ser posterior a las 48 72 horas posterior a la lesión, hasta la semana 2 aproximadamente. En esta fase, lo importante es generar diferentes tipos de cargas tensiles que sean controladas e iniciar desde esta fase la reeducación de la marcha. ¿Sí? De manera progresiva, lo que vamos a intentar es ir orientando o generando cargas tensiles que sean acordes al estadio de la lesión y de la evolución biológica de la lesión. Entonces es necesario que en este periodo vayamos dándole diferentes tipos de estímulos a la zona lesionada, pero por supuesto evitando cualquier tipo de sobrecarga o estímulo que pueda ser lesivo o que pueda generar una reagudización. En este estadio también nos vamos a valer del uso de agentes físicos que van a estar enfocados a la analgesia, si es que es necesaria, como por ejemplo la utilización de ultrasonidos, de electroanalgésicos, magnetoterapia, crioterapia, presoterapia, en esta etapa donde hay muchos tobillos que vienen muy edematizados, ya sea por una inflamación producto del sangrado o bien un edema residual propio de la misma inmovilización. También tengamos en cuenta que el paciente en este estadio o en esta fase nos llega con una bota walker o bien con algún tipo de inmovilizador articular para disminuir los riesgos de ruptura de mayor cantidad de tejido. Y nos vamos a apoyar siempre también en la terapia manual como herramienta para favorecer la relajación muscular y el drenaje de edemas y de inflamaciones, y también para movilizar las articulaciones adyacentes. Es importante activar la musculatura de manera progresiva, podemos hacerlo de manera sensorial y también podemos hacerlo mediante electroestimuladores, ¿sí? De una frecuencia y una intensidad baja. En una segunda fase, que va desde la segunda a la tercera semana poslesión, vamos a abocarnos a lo que es el aumento del movimiento de los rangos articulares y también, consecuentemente, aumentando la tensión de las cargas sobre la zona de lesión. Tengamos en cuenta que posterior a las 72 horas, de ahí en adelante, por las siguientes 6 semanas,
se va a estar readaptando el cuerpo y formando una nueva matriz intracelular para generar el nuevo, o mejor dicho, la cicatrización del tejido roto del ligamento. Entonces se va a ir acoplando, se va a ir formando de acuerdo a las tensiones que vaya sufriendo. Entonces es importante ir haciendo un aumento de cargas de manera progresiva y según la tolerancia del paciente. Las movilizaciones específicas, pasivas y activas, y finalmente van a ser las resistidas, las que vamos a ir integrando dentro del plan terapéutico, donde también van a estar presentes las terapias manuales y las maniobras que van a facilitar la movilización articular y la readaptación del pie y del tobillo a las actividades funcionales. En esta fase también, personalmente, me siento muy cómodo trabajando con distintos tipos de vendajes que van a servir de paliativos y de preventivos. Uno de ellos en esta etapa es el kinesiotape o el taping neuromuscular, que utilizamos sobre todo para lo que es el drenaje de hematomas, de edemas residuales, de inflamaciones moderadas, y que van a ayudar a que el paciente también se sienta un poco más contenido dentro de lo que es el comienzo de la readaptación a las actividades de movimiento. Así que es una herramienta con la cual me siento notablemente confortable en esta etapa. Muy bien, en la siguiente fase, que es la fase 3, que va de la semana 3 a la 4, esta fase la suelo llamar como de reentrenamiento o que retoma nuevamente o de manera progresiva hacia los gestos similares a la actividad deportiva que practica el paciente. En esta fase lo que vamos a hacer hincapié es en la aceleración de la reeducación articular. Vamos a buscar un aumento del rango de movimiento articular y donde es totalmente imperativo generar un aumento de carga extensiva en las estructuras lesionadas, dándole mayor carga. En esta fase también vamos a incorporar mayores estímulos propioceptivos en un medio controlado, siempre supervisado y para la adecuada realización de ejercicios terapéuticos. Siempre es importante durante este periodo de recuperación hacer una evaluación de la subjetividad la subjetividad del paciente, es decir, respecto al dolor, respecto a la inseguridad, ir sacando las dudas que le vayan surgiendo al paciente respecto a sus miedos propios de la lesión y brindarle la mayor cantidad de estímulos sensoriales y la mayor cantidad de estímulos que faciliten la readaptación y la vuelta a la actividad deportiva sin ese temor y sin esa inestabilidad funcional a la que tanto se teme que va a terminar generando relesiones o reagudizaciones en el paciente. En esta etapa también me valgo del apoyo del vendaje funcional. Este recurso lo utilizo con el fin de generar mayor grado de seguridad y corrección articular en el desarrollo de la confianza del atleta. Y en una fase 4, que es la penúltima, en la cual va de la semana 5 a la 6, nos vamos a enfocar principalmente en el fortalecimiento de la musculatura periarticular, ya con cargas excéntricas a rangos tolerables, con gestos pliométricos de intensidad progresiva, de acuerdo a la carga que vaya tolerando el paciente y de acuerdo a la seguridad que perciba. Vamos a ir entrenando la propiocepción y el equilibrio de manera más intensa, con ejercicios más complejos, donde vamos a ir incluyendo también de manera progresiva ejercicios de saltos bimonopodales. Y por supuesto vamos a incorporar elongaciones musculares y la liberación miofacial como recurso para disminuir la tensión a nivel de cadenas musculares. Y en la quinta fase, que es la última que he decidido incluir dentro de lo que es el proceso de recuperación de este tipo de lesiones, que es de la semana 6 en adelante,
que es la que implica el retorno al deporte propiamente dicho, en el cual vamos a incorporar al gesto deportivo, o sea, la especificidad del tratamiento, del entrenamiento, perdón, y según la actividad que realizaba, donde en este vamos a incluir los gestos deportivos específicos con mayor carga e intensidad en la ejecución, cambios de velocidad, la aceleración, desaceleración, lo que es el freno, los sprints, así como los cambios de dirección y saltos incluidos, donde también vamos a formar o hacer diferentes tipos de circuitos que combinen las técnicas anteriores de diferentes complejidades a diferentes intensidades con la duración que así se requiera según la actividad deportiva que realice. Y si el deporte que realiza el paciente incluye algún tipo de elemento o algún tipo de balón, implemento deportivo para su desarrollo, también debemos incluirlo en la medida de lo posible en todas las fases de la rehabilitación de la lesión, ¿sí? Para que el paciente se sienta siempre familiarizado con respecto a la rehabilitación funcional. Ahora bien, en estas imágenes y en esta presentación de algunas imágenes respecto a los ejemplos que quiero mostrar, bueno, son las etapas, las diferentes etapas por las cuales el paciente va atravesando, en donde vemos que presenta un vendaje de taping neuromuscular, donde nos va a facilitar la absorción del edema, o va a facilitar la reabsorción de la inflamación, va a darle una cierta contención al paciente durante la ejecución de ejercicios, como en este caso son de movilidad específica, de estimulación sensorial, de un control motor, es un vendaje que lo vamos a utilizar principalmente para paliar y ayudar al paciente que perciba, de manera subjetiva, por supuesto, una mayor seguridad durante la ejecución, que pierda ese miedo y que lo ayudemos a que recupere esta propiocepción perdida durante la lesión. Bueno, en estas imágenes que también estamos mostrando, son videos sobre diferentes tipos de circuitos funcionales y propioceptivos, circuitos que combinan el control motor, el equilibrio, la coordinación, la estabilidad estática y dinámica, el entrenamiento de la propiocepción y la agilidad, como así también la liberación miofacial, ¿sí? Que es importante en todo el proceso de recuperación, pero siempre es indicado, por supuesto, cuando ya el paciente empieza a generar grandes cargas ténsiles y empieza a incorporar dentro de la sinergia y del gesto deportivo mayores tensiones. Así que esto a modo de ejemplo para que podamos demostrar cuál es el trabajo que hacemos también en el centro de rehabilitación en lo que se refiere a la readaptación del paciente en esta última fase. Ahora bien, a modo de consideraciones para una conclusión efectiva, tengamos en cuenta que la movilización inmediata y el tratamiento funcional han sido asignados como la mejor estrategia de tratamiento en la rehabilitación de pacientes con lesiones en la articulación del tobillo. Es fundamental tener en cuenta que los factores intrínsecos y extrínsecos del deportista, como así también la historia de la lesión, nos va a encaminar a tomar decisiones para un adecuado plan de rehabilitación, por supuesto, adaptado y específico de cada paciente. Descentralizar y también desarraigar la idea de recuperación localizada o focalizada hacia una rehabilitación integral y global. Eso va a favorecer la reestructuración y la recuperación de patrones funcionales disminuidos o perdidos durante la lesión. Por eso es importante que no solamente se recupere el tobillo únicamente, sino que trabajar desde la sinergia, sino desde el gesto deportivo, desde trabajar, hacemos hincapié siempre en el trabajo del core, de la estabilidad estática y dinámica, que no solamente nos localicemos en recuperar y paliar los síntomas y los signos generados por la lesión,
localmente, sino también hacerlo y llevarlo de manera integral a la evaluación para que el paciente, una vez que tenga el alta deportiva y que vuelva a sus actividades habituales, se sienta mejor que antes de la lesión. La pronta reincorporación del atleta a la actividad competitiva y la limitación de su lesión son prioridades del proceso de rehabilitación, como así también identificar factores y patrones disfuncionales que permitan la toma de decisiones orientadas hacia la prevención, como decía inicialmente, no solamente abocarnos al tratamiento o hacia un plan que sea meramente terapéutico, sino también preventivo, para favorecer o disminuir la incidencia de lesiones no solamente en el tobillo, sino en general del paciente, si identificamos los diferentes tipos de factores que pueden llegar a ser un potencial generador de lesión. El consenso sobre el retorno a la práctica de campo debe ser sustentada por las diferentes etapas de reevaluación del equipo interdisciplinario. Estos se deberán cumplir con los objetivos que hemos propuesto al inicio de la rehabilitación y que hayan sido solapados, o por lo menos que hayan sido establecidos a través del tiempo y atravesando las diferentes fases de manera exitosa. Esto nos va a asegurar, obviamente, un regreso seguro, pero siempre tiene que ser de manera progresiva, adaptada y planificada también. Se sugiere el uso de un protocolo estandarizado no lineal, ¿sí?, basado en la observación y la evaluación funcional de cada uno de los deportistas que recibamos en los consultorios. Esto se realizará una evaluación sesión a sesión y se van a ir aplicando modificaciones según las necesidades y las eventualidades que vayan surgiendo en todo el proceso. Es decir, que este protocolo sea flexible y pueda modificarse y adaptarse en cualquiera de sus etapas, según la manifestación, si aparece algún tipo de dolor, si hay una reagudización, si el paciente percibe o siente algún tipo de inseguridad o algún tipo de dolor no habitual, no esperado, o si es esperado, explicarle para que el paciente también contribuya desde su factor psicológico de que es algo esperable y que no tenga el miedo de que se va a volver a lesionar ni bien pise una cancha. Está comprobado que un tratamiento fisioquinésico orientado a la recuperación funcional deportiva bajo un protocolo basado en el entrenamiento propioceptivo y neuromotor va a favorecer la readaptación y el retorno al juego de manera más eficiente, disminuyendo la inestabilidad funcional que nombramos anteriormente. Es de suma importancia educar al atleta en relación con la adecuada realización de entrenamiento, con el fin de prevenir relesiones y las implicancias positivas que esto va a tener en su performance deportivo al regreso, ¿sí? Y por supuesto, la rehabilitación no se hace sobre el deportista, sino con el deportista. Esto es sumamente importante entenderlo y hacerlo entender al paciente deportista, que muchas veces se convierte en un factor que puede llegar a generar algunas complicaciones durante el proceso. Hablamos nuevamente de las ansiedades, hablamos nuevamente de las presiones, del contexto, y es sumamente importante que esto el paciente lo entienda como tal y hacerlo responsable de su recuperación desde el momento uno que ingresa al servicio de rehabilitación. Durante todas las etapas de rehabilitación es indispensable el trabajo interdisciplinario. Es innegociable el trabajo interdisciplinario para poder contar con las diferentes miradas de los diferentes profesionales para ayudar a que el paciente vuelva de la mejor manera a la actividad deportiva competitiva. Me refiero como interdisciplinar a todos los agentes deportivos que involucran al atleta y que contribuye claramente a la toma de decisiones y a una estructuración de objetivos específicos y generales dentro de la recuperación del paciente. Y como último aporte, ya cerrando con la charla, creo que es necesario tener en cuenta y considerar las variantes clínicas entre pacientes deportistas con similar lesión. A ver, por más que es una obviedad, esto nos va a llevar a tener, nos va a acercar a diferentes enfoques terapéuticos posibles, es decir,
hay un mundo de recursos terapéuticos a merced del paciente, y tenemos un montón de recursos a nuestro alcance para poder abordar al paciente, y que no hay mejores ni peores, son todos distintos, y justamente en esa búsqueda del más adecuado para alcanzar el objetivo propuesto para la recuperación del paciente, tratamos de hacer quizás una conjunción, quizás una combinación de diferentes tipos de recursos para llegar a lo propuesto, de lograr el plan terapéutico o el plan de rehabilitación o planificar la recuperación con ejercicios específicos y los más novedosos y los más conservadores, quizás terminan siendo el más exitoso para el paciente, depende de qué paciente. Entonces, considero que en esta variedad y en esta conjunción de diferentes técnicas y de diferentes recursos con los cuales contamos para rehabilitar al paciente, es necesario hacerla para lograr los resultados más óptimos posibles, ¿sí? Para lograr ese tratamiento adecuado para cada paciente. Sin mucho más y sin extenderme mucho más, aquí les dejo el material consultado para la generación de esta charla. Y no me voy a despedir sin antes agradecerles, por supuesto, a los organizadores y coordinadores por la invitación y la oportunidad, a la Clínica Universitaria Reina Fabiola por aportar y apostar a mi crecimiento profesional, a mis colegas y compañeros del día a día del Centro de Rehabilitación, que comparten y contribuyen inmensamente a mi aprendizaje continuo y al desarrollo personal, al doctor Andrés Jalil y al licenciado Diego Rufino por la confianza depositada, a mi familia y a mis amigos que me han apoyado en cada etapa de mi formación y crecimiento, y a todos los presentes por su atención y su respeto. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y año.